Este tipo de situaciones, desgraciadamente, no son tan poco comunes como uno pudiera pensar. Y no solo pasan en Chile, pasa en muchas partes del mundo. Sin ir más lejos, España y Suiza, en sus asociaciones de Automóvil Club, hicieron un estudio conjunto de la peligrosidad de la temperatura interior que puede alcanzar un coche, dicen ellos, un auto, cuando queda el sol. Fíjense los datos. En promedio, la temperatura sube 20 grados en pocos minutos. Es decir, si la temperatura exterior es de 35 grados, adentro, en menos de 10 minutos, son 55 grados Celsius en pocos minutos. Y ojo con esto, el color del auto. Se hizo la prueba en un auto blanco y en un auto de color. El auto blanco refleja más el sol, 20 grados menos que el auto de color. O sea, si el auto es de color, como en este caso, la temperatura puede llegar hasta los 70 grados o más. Doctor Las Heras, gracias por estar aquí, porque además usted es pediatra. Por lo tanto, ¿cuán peligroso puede ser para un niño enfrentar temperaturas de esta naturaleza? Bueno, en primer lugar, decir que esto es algo muy trágico en sentido familiar, porque la verdad que uno no se imagina que ningún padre, ¿no es cierto?, va a someter a su hijo a una situación de estas. Pero lamentablemente los seres humanos se nos olvidan las cosas y no tomamos en cuenta lo que representa dejar un niño pequeño en un auto, ¿no es cierto?, que se transforma en un verdadero horno. Ahora, los niños menores de 5 años, ¿no es cierto?, no regulan muy bien la temperatura, o sea, la termorregulación, ¿no es cierto?, no es muy buena. Tampoco tienen un desarrollo pulmonar que les permite una respiración adecuada en ese momento. Entonces, las posibilidades de una deshidratación rápida son muy rápidas. Y junto con la deshidratación se pierden electrolitos, incluyendo sodio. La pérdida de sodio produce edema cerebral. Entonces, lo que se produce, el daño a veces que se produce es irreversible. Los niños llegan vivos a las unidades de cuidado intensivo, pero fallecen lo mismo, porque el edema cerebral a veces no es reversible y el niño fallece. Por lo tanto, las posibilidades, digamos, de riesgo son altísimas. Acá, afortunadamente, el niño llegó sano, ¿no es cierto?, y lo pudieron recuperar, a pesar de que ya estaba comprometido. Pero ese es un tema muy rápido. La deshidratación en un niño pequeño es muy rápida, con esa temperatura más todavía. Sí. ¿Y cuánto tiempo logra resistir más o menos un niño pequeño? Porque acá se habla de un espacio de tiempo de alrededor de media hora. 45 minutos, decía. Sí. Este niñito tiene 1 año 4 meses, pero ¿cuánto puede resistir? Es que es muy variable eso, es variable porque depende del niño, depende de qué temperatura alcanzó adentro del auto, depende de si el niño estaba bien hidratado o no estaba bien hidratado, ¿no es cierto? Son muchos los factores. Ahora, más de media hora yo creo que es de altísimo riesgo. En este caso fue una suerte, o sea, tuvieron suerte de que se recuperó a tiempo. Pero la verdad que niños con media hora o 45 minutos incluso han fallecido. Doctor, y justamente, ¿sabe qué? Hay, como decía Gonzalo, varios casos al respecto. Incluso hay campañas en otros países en los cuales, cuando los papás salen en la mañana o las mamás con los niños en el auto los tienen que pasar a dejar al colegio, se les olvida, llegan a su trabajo, estacionan el automóvil y no se enteran que tenían a su hijo en el auto hasta que salen en la tarde. Y esos son los casos más dramáticos. Es más, hay toda una campaña de dejar, por ejemplo, la mochila de los niños en el asiento delantero. En Estados Unidos esa campaña fue muy potente. Muy potente. Abrir la puerta de atrás del auto, sí o sí, vaya o no vaya alguien, apenas uno se baja del automóvil para tratar de recordarlo. Pero en casos como este, doctor, cuando vemos que era al mediodía, ¿qué pasa si un niño va durmiendo? Usted decía, no tiene la capacidad bien de regular todavía esa edad de la temperatura. Puede que el niño quede en el sueño y no despierte como para llorar, alertar tal vez a quienes vayan pasando por ahí. Lo más probable es que el niño no llore. Si el niño se deshidrata, ¿no es cierto?, entra en un estado, digamos, de somnolencia que prácticamente no reacciona. O sea, que es muy difícil darse cuenta. Incluso los padres a veces no lo sienten, como no llora, no lo sienten, se les olvida esta situación. Entonces lo hace mucho más dramático, pero yo creo que esto es parte de los problemas de salud mental que vivimos, los padres que corren angustiados de un lado para otro, esta señora buscando trabajo. Entonces, creo que esto tiene mucho que ver con la situación general que vivimos, ¿no es cierto?, en estos momentos. Y creo que en ese caso los niños pasan a ser víctimas a veces de la falta de criterio o de la mala memoria en fin, cosas que ellos no son claramente responsables. Ahora, importante decirlo también, porque este programa muchas veces también puede enseñar, o sea, como usted bien dice, doctor, ningún padre le quiere hacer daño al hijo. En Estados Unidos, esa misma campaña que tú hablabas, Carola, termina siendo un delito dejar a un hijo adentro de un auto, sea donde sea. Nadie puede dejar, vaya a la farmacia, vaya donde sea.